parlamentarios y vamos a analizar toda esta situación con el doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, quien nos acompaña aquí en el estudio de RPP. Bienvenido, doctor Quiroga. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches. ¿Por qué es tan difícil llegar a un acuerdo en un caso aparentemente claro? Congresistas que habrían vendido favores al gobierno del expresidente Pedro Castillo. Porque hay intereses de por medio, ¿no? Fíjese cómo ayer, por ejemplo, en un caso tan álgido como la elección del defensor del pueblo, sí se han puesto de acuerdo 88, y hoy día un caso dramático como una acusación constitucional muy complicada, no se ponen de acuerdo porque son ellos los acusados y son ellos los que se defienden, son juez y parte en el tema, ¿no? Y entonces, claro, al plantear una cuestión previa y hacerlo regresar es como retroceder el tema, ¿no? Hemos caminado 100 metros, ahora retrocedemos 40 y otra vez volvemos a empezar como el mito de Sísifo, ¿no? Entonces, de alguna manera eso ocurre en el Congreso porque son ellos mismos los que juzgan y ellos mismos los juzgados. Correcto. ¿Podría, por favor, doctor Quiroga, explicarnos un poquito qué es una cuestión previa y aclararnos también lo que usted ha mencionado? ¿Por qué es un retroceso? Bueno, una cuestión previa, en general, desde el punto de vista procesal, es una suerte de paréntesis en el trámite que se está dando y volver el tema hacia atrás para volver a empezar, a volver a rehacer los actos procesales que se han dejado de hacer. Entonces, en este caso, están ya a nivel de aprobar la acusación en el Pleno. Claro. La cuestión previa debería retroceder esto a la subcomisión para volver a andar o reandar desde ahí otra vez el trámite y que en otro momento llegue al Pleno. Es como echarle un balón de oxígeno o ganar tiempo, ¿no? Claro, porque para entendernos, de las respectivas comisiones pasan a la permanente y luego al Pleno. Así es. En el Pleno se debate y se sanciona aprueba o no. Así es. Exacto. Pero al retroceder otra vez entraríamos al nivel de la subcomisión. Es como si estuviéramos caminando a la mitad del segundo tiempo y dice una cuestión previa, entonces volvemos a empezar en el minuto 15 del primer tiempo. Increíble realmente. Y esto está ocurriendo en el Congreso Constitucionalista. Una sesión bastante movida, doctor Quiroga. ¿Qué puede pasar con estos parlamentarios si se aprueba esta acusación constitucional? Bueno, ellos tienen el beneficio del antejuicio, ¿no? Y por lo tanto, si esto se aprueba ahora, se les levanta el fuero y son juzgados directamente por la Corte Suprema, como el caso de Fujimori, el caso Kenji Fujimori, o lo que se acaba de aprobar ahora último respecto de los congresistas involucrados en el tema del golpe de Estado. Tienen el fuero especial de la Corte Suprema a nivel de lo que es el juez supremo de investigación preparatoria. Y también se ha pedido en la resolución la suspensión del ejercicio de cargo, con lo cual, mientras dure el proceso, van a ser relevados por sus accesitarios, ¿no? Para que quede claro, no significa que han dejado de ser congresistas, dejan de ser suspendidos. Se suspenden y mientras tanto dejan de ser congresistas y lo reemplazan sus accesitarios, ¿no? No es el caso del señor Sánchez, ¿no? Que no llegó a ser suspendido y por lo tanto está procesado, pero sigue siendo congresista. Si se aprueba esto, sí dejarían de ser congresistas en tanto dure el proceso. Si son absueltos, regresan, si les queda mandato, y si son culpables, nunca más regresarían. ¿Y qué pasa si son declarados inocentes y ya este Congreso ha terminado sus funciones? Ya no pueden retomar su mandato, ya sería un imposible de material. Claro, porque ellos pertenecen a este Congreso. A este Congreso, exacto. No al siguiente. No, ya no. ¿Cuánto puede durar una investigación del Ministerio Público? Pero no solamente la investigación, es el juzgamiento. Claro, es todo un proceso. En primera instancia, el juzgamiento en segunda instancia y eventualmente la Corte Suprema, 2 años a 2 años y medio, ¿no? Ya no llegarían a este periodo. Claro, claro. ¿Será por eso que vemos tanta tensión en el Congreso de la República? Claro, porque como les decía hace un rato, son juez y parte, ¿no? Y además, de alguna manera se están jugando el cuello. Pero también creo que sería bueno regenerar un poco el Congreso y sacar de medio a aquellos congresistas pues, que han claudicado y que han, obrado mal en su cargo congresal, prestándose a cambio de beneficios a ser obsecuentes con el presidente Castillo. Claro, porque estamos hablando de 4 parlamentarios, los hemos mencionado hace algunos instantes, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores y Darwin Espinosa, pero según la Fiscalía hay más, hay por lo menos 20 o 22. Sí. Pero hay que empezar por alguna parte, ¿no? Yo creo que esos son, digamos, los emblemáticos de los llamados niños. Claro, efectivamente. ¿Cuál puede ser en todo caso el destino, además de estos 4, de los otros? ¿Se va a seguir por el mismo camino, el mismo proceso? Sí, claro. Sería exactamente, si ahora se aprueba eso, sería un precedente que quedaría para los demás y eventualmente pueden seguir el mismo destino. ¿Y por qué se vota por separado? Porque es el derecho de cada uno, no hay sanciones grupales. Penalmente, desde el punto de vista del debido proceso, no se sanciona grupalmente a nadie. Cada caso es un caso y cada uno tiene un derecho y cada uno tiene que votarse por separado.
Claro, Ya porque no existe- recordamos lo que pasó con Betsy Chávez y Roberto Sánchez, por Claro. ejemplo, ¿no? A uno le quitaron la posibilidad de ser Y al congresista, otro a no. Betsy Chávez, y el otro continuó Así es, exactamente. en su Pero, curul. es que cada realidad es diferente. Desde hace mucho tiempo se instruyó de que corresponde el debido proceso, que cada derecho de cada persona se ha visto individualmente. Doctor Quiroga, hemos visto una sesión bastante desordenada, ¿no? Sí. Han llamado timorato a José Williams, el presidente del Congreso de la República. Hemos visto también un enfrentamiento entre María del Carmen Alba y el congresista Jorge Flores, paradójicamente ambos del mismo partido. Esto dice bastante de lo fraccionado que está el Congreso y las mismas agrupaciones políticas. Sí, claro, y sobre todo algunos partidos, de los pocos que quedan, ya son cosas muy frágiles, ¿no? Porque los niños salen de Acción Popular y claramente tienen una posición distinta que la señora Alba, que fue presidenta del Congreso. Entonces, casi diría que es un esqueleto de partido, ¿no? Y fuera de eso, ya no hay otros partidos políticos. Lo demás son movimientos, agrupaciones independientes o gente que ha sido llamada o que se suma, pero partidos políticos propiamente dicho no hay, ¿no? Ninguno. Si la acusación constitucional contra estos 4 parlamentarios prospera en el Congreso de la República, que la cosa está, como se diría popularmente, bastante brava, por cierto, ¿ellos podrían terminar, por ejemplo, en prisión preventiva? Sí, claro, porque una vez que se le levanta el fuero, ya quedan sin protección y ya están a expensas de lo que pide el Ministerio Público y haga el Poder Judicial. La única diferencia entre ellos y usted y yo es que a nosotros nos pediría un fiscal provincial y nos juzgaría un juez de primera instancia. A ellos les pediría un fiscal supremo y sería un juez de la Corte Suprema, el doctor Checle, el que tendría que disponer eso, pero ya no tendrían ningún tipo de protección y si el Ministerio Público lo pide y el Poder Judicial lo da, le pueden dar prisión preventiva también. Y si fracasa la acusación constitucional en esta sesión del Pleno del Congreso, Se produce lo que se llama un blindaje, entonces el Poder Judicial no está autorizado a procesarlos ni el Ministerio Público a acusarlos hasta que termine el mandato del Congreso. En 2026, si termina el Congreso, la denuncia se reactivaría porque perderían ese beneficio. estarían protegidos de alguna manera Así es. mientras dure su labor en el Parlamento. Sí, es lo que se llama el blindaje, ¿no? Claro, porque estábamos escuchando a Edgar Raimundo, por ejemplo, el parlamentario, decir que, bueno, esta acusación no debería seguir su camino, que se debería iniciar otro proceso. En fin, hay congresistas dispuestos, en todo caso, a blindar a los parlamentarios Sí, claro. cuestionados. Porque, como le repito, ellos son juez y parte. Es como, digamos, normalmente, en la teoría, el juez tiene que ser un imparcial. Pero cuando uno es juez y parte, pasan ese tipo de cosas. Uno alega por sí mismo y juzga para sí mismo, ¿no? Sería bueno, doctor Quiroga, entender un poquito esta investigación del Congreso o esta acusación del Congreso, porque hay otro proceso que se sigue casi de manera paralela por el Ministerio Público. Hay una carpeta fiscal y una acusación por delitos como los de organización criminal y tráfico de influencias que se sigue contra estos mismos parlamentarios. Lo que pasa es que ¿Cuál es la diferencia? son dos tipos distintos, ¿no? El Ministerio Público y el Poder Judicial procesan una acusación penal porque entienden que hay un presunto delito, ¿no? Pero en el caso de los aforados del 99, eso tiene que pasar por la autorización del Congreso. Y el Congreso en realidad hace un juicio de negatividad. Dice, acá no hay persecución, no es una cosa fútil, hay fundamento, hay que autorizarlo, ¿no? Entonces lo que se da en el Congreso no es el juzgamiento si tienen o no tienen responsabilidad, sino si hay fundamentos para levantarles el fuero y quitarles el privilegio, en la medida en que el privilegio está dado para evitar la persecución política o la persecución racial o por razón de ideas o de religión o de raza. Pero a veces se mezcla una cosa con la otra, pero en verdad el Congreso tendría que sanarse a sí mismo y levantarles el fuero y que sea el Poder Judicial el que actúe de manera autónoma, como en otros casos, el caso de Vizcarra, el caso de Kenji o el propio caso de los últimos congresistas que han sido juzgados. Claro, porque finalmente el Congreso no acusa, no denuncia, pero permite que el proceso judicial, exactamente continúe su camino. Así es, como con cualquier ciudadano, o sea, el Congreso les quita un privilegio. Si lo mantiene, entonces la gente va a ver mal ese privilegio, ¿no? Claro. Entonces, para ordenarnos un poquito, el Congreso tiene en este momento la posibilidad de dar un gesto grande al país, ¿no? Así es. De decirle al Ministerio Público, a ver, aquí están estos 4 investigados. Procede. Exactamente. Como con cualquier ciudadano procederías, ¿no? Porque hay fundamentos suficientes para hacerlo. Y no que terminen siendo cobijados y protegidos por el Congreso como una especie de cueva, ¿no? Hasta el 2026, en que recién podrían ser juzgados, acusados por el Ministerio Público y el Poder Judicial. Claro. O da ese gesto que mencionamos o los blinda, que es el otro camino que podría escoger el Congreso también. Que sería más de lo mismo, ¿no? Claro. Después de lo que ha pasado ayer con el Defensor del Pueblo, sería parte de la ceguera y parte de la propia incineración y suicidio del Congreso. Yo creo que no debería hacerlo, debería aprobar la denuncia y que eso se regenere y que
quienes sean responsables pues paguen sus responsabilidades, porque si no, ¿cómo se le exige a los demás? ¿Cómo se le exige a la ciudadanía que actúe de manera correcta? ¿Cómo se da el ejemplo al ciudadano de que las cosas malas tienen que ser sancionadas? El problema en una sociedad no es que hayan o no hayan delitos. En todas las sociedades del mundo hay delitos porque hay gente que actúa mal. La diferencia entre una sociedad civilizada y una no civilizada es que los delitos no quedan impunes, los delitos se sancionan. Claro. Las personas pagan sus responsabilidades. Y mientras esperamos cómo se resuelve este asunto en el Congreso con la votación, sería importante, doctor Quiroga, también analizar lo que ha ocurrido ayer en el Congreso, la elección de José Gutiérrez como defensor del pueblo. ¿Le parece que el doctor Gutiérrez tiene el perfil adecuado? No, yo creo que no. Yo creo que hay en la Constitución algunos cargos importantes, ¿no? Lo que son los altos funcionarios del Estado, el presidente de la República, los ministros, los congresistas, los magistrados de la Corte Suprema y del Ministerio Público, el defensor del pueblo. Inclusive se requiere una votación hipercalificada de 87 votos. Entonces, un funcionario que tiene un rol constitucional muy importante en la defensa de los derechos fundamentales y los servicios públicos de la sociedad, que tiene que estar a la altura de eso, ¿no? ¿Para qué le decimos a los estudiantes que hagan meritocracia, que estudien, que salgan adelante por sus propios méritos, si al final de cuentas un cargo tan importante va a recaer en una persona que no tiene el perfil adecuado? O sea, yo no tengo nada personal, no lo conozco, pero claramente puedo ver que no tiene el perfil adecuado para cumplir ese encargo y que el Congreso, ante, digamos, vamos a llamarle, posición extrema de la actual Defensoría del Pueblo encargada, ha actuado yendo al extremo opuesto. Vamos a elegir a cualquiera con tal de sacar a la persona que esté. Con eso se le da la razón a gente como Walter Albán y otros que han cuestionado la elección del Defensor del Pueblo. ¿Para qué hemos defendido los derechos del Congreso de elegir al Defensor del Pueblo o a los magistrados del Tribunal Constitucional para terminar haciendo esto y dándole la razón a los enemigos del Congreso, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy decepcionante lo que ha ocurrido y yo espero que las reconsideraciones se den y que se elija a un defensor o defensor del pueblo que sea apropiado. La reconsideración, entonces, ¿sí podría proceder en este caso? ¿Hay antecedentes? Hay antecedentes, hay casos en los cuales nombramientos del Tribunal Constitucional se han dejado sin efecto y se ha procedido a una nueva votación. En el Congreso se puede todo, casi todo, ¿no? Hace falta buena voluntad nada más. Así es, y los votos suficientes, pero para reconsiderarse se necesita la mitad más uno de los congresistas que estén presentes, ¿no? Ahora, el doctor José Gutiérrez ha admitido, y lo dijo aquí en Sin Vueltas de RPP, que es amigo de César Acuña, de Keiko Fujimori y de varios líderes políticos. Entonces ha dejado entrever que se reunió con ellos y que a raíz de esas reuniones, consiguió los votos, ¿no? Entonces, en pocas palabras, él consigue los votos por la amistad que lo une con los partidos políticos. Hace honor a la canción de 1.000.000 de amigos. Pero mire, hay un viejo proverbio romano que dice: los dioses siempre sigan a quienes quieren ver perder. Y creo que en este caso, en el Congreso, en algunos grupos políticos, ha habido una gran ceguera, ¿no? Y algunos son campeones en la ceguera, son expertos en perder permanentemente. Y creo que ese es un caso. No se dan cuenta que esto es un gran descrédito, un gran demérito para el propio Congreso. Doctor Quiroga, retornamos al Congreso de la República. El debate sigue nuevamente. ¿Por qué tantas vueltas, no? ¿Por qué no ir de frente al voto y saber cuál es la posición de cada bancada o de cada congresista? Todo parece indicar que no tienen los votos para la acusación. Y todo parece indicar que por eso algunos tienen a prisa en ir al voto, porque no va a haber la votación suficiente como para levantar el fuero. Eso es lo que en un primer momento, en un primer análisis parecería indicar, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo. Por eso esa pugna entre unos y otros, porque como lo repito, la mayoría de ellos son juez y parte, ¿no? Y aparte de los 4 que están siendo ahora procesados, hay varios en cartera que podrían estar en la misma situación. Hoy por ti y mañana por mí. Increíble realmente. Vamos a retornar en breve al Congreso, pero precisamente estábamos hablando, doctor Quiroga, de José Gutiérrez, elegido defensor del pueblo en una votación bastante polémica y cuestionada también. ¿Le sorprendió que se una el fujimorismo con Perú Libre? Por ahí estuvo también Acción Popular y APP. No me sorprendió porque he visto cosas parecidas en el Congreso. O peores. O peores, y porque además hay mucha ceguera, ¿no? Hay mucha devaluación de la vida política, ¿no? Entonces, no me extraña que a veces se junten el agua y el aceite para sacar este tipo de decisiones absolutamente erradas. Hay grupos políticos que son campeones en meter la pata y en cometer errores permanentes, ¿no? El error y el error no suman un acierto, ¿no? Siguen siendo un error más grande, ¿no? Entonces, algunos creen tener una gran inteligencia, pero se equivocan de medio a medio y contribuyen con mayor elemento al descrédito del Congreso, ¿no?
Y ahora lo que se teme, doctor Quiroga, es que el doctor Gutiérrez ya en la Defensoría del Pueblo comience a pagar estos favores políticos, ¿no? Porque ¿quiénes han votado por él? Partidos que tienen en sus filas a los congresistas que han mochado el sueldo, a los mochasueldos, ¿no? Que han mochado el sueldo a sus trabajadores, partidos como Acción Popular que tienen a los niños, y en fin, de Perú Libre ni hablar. En realidad, el defensor del pueblo no tiene que ver con el control político, ¿no? Es una voz importante y es una voz requiriente. Es básicamente lo que se define en la doctrina de una magistratura requiriente. Por eso no tiene fuerza obligatoria o vinculante, sí tiene fuerza moral. Y ese es el punto débil. Exacto. El defensor del pueblo tiene que ser una persona con autoridad moral y con prestigio como para que su opinión o su sola indicación sea una guía para el Estado. Exacto, claro, eso es lo que uno podría esperar. Pero, sin embargo, va a tener un papel muy importante la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Mucha atención. Ese es el problema. Yo creo que hay una suerte de enroque de ajedrez que se quiere hacer de mala manera, ¿no? Tendrían que haber apostado por una persona de mejor cartero, de mejor prestigio, mejores pergaminos. Y eso no es un tema de discriminación, ni es un tema de mirar a nadie por encima del hombro, es un tema de méritos, de meritocracia. Es lo que enseñamos en la universidad. Le decimos a los estudiantes, estudien, lean, salgan adelante, saquen buenas notas. ¿Para qué? Para elegir el último de la clase. ¿Por qué? Porque es un tema discriminatorio. Es como poner el mundo al revés, ¿no? Son los valores inversos que hoy día imperan y que francamente tenemos que superar. Y en ese sentido, si procede la reconsideración, ¿qué perfil se necesitaría para ese cargo? En el caso del doctor Gutiérrez, ni siquiera tiene algún tipo de trabajo, de cercanía con el tema de derechos humanos, por ejemplo. Pero básicamente se requiere una persona con prestigio en el mundo jurídico, con prestigio en el mundo social, en el mundo político, ¿no? El señor Gutiérrez, hasta donde yo veo, no tiene ese perfil ni tiene ese prestigio, con todo el respeto que pueda merecer como persona. Entonces, está muy por debajo de lo que se requiere para alguien que va a ser una autoridad constitucional del Estado y que va a ir fuera del país y que va a dirigir una entidad tan complicada como la Defensoría y tan grande como la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, la verdad es que yo esperaría que la reconciliación prospere y en ese caso habría que pasar al tercer candidato, que es la doctora Delia Muñoz, que sí tendría los pergaminos y el crédito suficiente como para ser defensor del pueblo. ¿El doctor Rioja ya no podría participar? Ya no, ya fue descartado. Es por orden de mérito. Sale Rioja, saldría Josué Gutiérrez, entraría en lisa la doctora Delia y si ella no es elegida, entraría en cuarto lugar el doctor Gastón Soto Ballena, ¿no? Complicado todavía. Muy complicado. Complicado. Doctor Quiroga, muchísimas gracias. Encantado, muy valioso Jorge. su aporte. Gracias. El doctor Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista. Quédate con nosotros.